¿Qué significa para estas familias? ¿Qué alternativas, por ejemplo, se están planteando para estas familias? ¿Qué están haciendo estas familias para llenar, por decirlo de esa manera, este vacío que significa las remesas que vienen desde distintos países del mundo, pero principalmente de los Estados Unidos? Bueno, para conversar sobre este tema está con nosotros Mario Roger Hernández, coordinador del Programa de Desarrollo Humano y Migraciones del PNUD. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Romeo. Bienvenido. Gracias por la invitación. Vamos a ver, está con nosotros también Amparo Marroquín, coordinadora del proyecto de migraciones de la UCA. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, Amparo. Muchas gracias por la invitación. Y Olga Lucía Rodríguez, investigadora social en migraciones del Instituto de Investigación y Capacitación y Desarrollo de las Mujeres o de las Mujeres IMU. Muchas gracias también por estar con nosotros, Olga. Bienvenida. Gracias, buenos días. Bueno, a ver, ¿quién quiere comenzar a dibujar más o menos cómo está la situación a raíz de la crisis que se ha generado a nivel mundial? ¿Cómo está la situación del impacto de las remesas? Bueno, gracias, Romeo, por la invitación y un saludo a mis colegas. En realidad, este tema de las remesas hay que verlo desde una perspectiva bastante amplia. Respecto de la manera en cómo se están reduciendo las remesas y del impacto que esto tiene en la población, tanto en El Salvador como en el caso centroamericano. Lo primero que hay que decir es de que la forma y la cantidad que reciben las remesas es distinta en cada país de Centroamérica. Y la importancia que tiene el flujo total de remesas dentro de las economías de cada país es totalmente distinto. En el caso de El Salvador es una importancia grande, cerca del más del 17% del Producto Interno Bruto se genera a través de las remesas y por lo tanto hay impactos importantes. La crisis, acuérdese que esto que nosotros le denominamos crisis, los economistas, es un fenómeno que no tiene una fecha de inicio, sino que empieza a darse y a darse las primeras manifestaciones de este fenómeno, si le quisiéramos poner alguna fecha, en agosto de 2007, empiezan a darse algunos signos de alarma en el sistema financiero e inmobiliario de los Estados Unidos. A partir de ahí, obviamente, hay un proceso muy acelerado de deterioro de ciertas condiciones económicas en Estados Unidos, pero que van arrastrando al resto de países. Esto es lo que hace esta crisis económica, que es una crisis que se origina en el sector financiero, tiene un efecto importante en el tiempo en el sector del empleo y sobre todo en los principales sectores que emplean población hispana y población salvadoreña en los Estados Unidos. Estos impactos se empiezan a sentir en un descenso en el flujo de remesas probablemente a partir de agosto del año 2008. En agosto del 2008 en Centroamérica empiezan a verse los primeros descensos en los ritmos de crecimiento tradicionales de las remesas. Recuérdese que las remesas habían estado aumentando en los últimos 10 años a tasas promedios que se podían ver en el tiempo, pero a partir de agosto del 2008 empiezan a manifestarse descensos importantes en los ritmos de crecimiento. También en el caso salvadoreño es a partir de septiembre o octubre, las cifras que mencionaba, cuando empieza a descender no solo el ritmo de crecimiento, pero también el flujo, el valor absoluto de remesas que recibe el país. Y esto se ha ido, digamos, profundizando en los diferentes países y es una realidad que está afectando no solo a El Salvador, pero también a todos los países de Centroamérica. Evidentemente, esto lo que hace es una reflexión sobre cómo está El Salvador preparado para enfrentar un descenso, no solo en el ritmo de crecimiento, sino cuáles son las consecuencias de recibir menos remesas. Y aquí las consecuencias pueden ser en dos vías. Una, a nivel macroeconómico, el impacto que esto tiene digamos, en el conjunto de la economía, pero también en las familias, que es la parte que usted mencionaba al inicio, ¿no? Evidentemente hay familias que están recibiendo remesas y que la pregunta clave es ¿qué está sucediendo? ¿Están recibiendo menos? ¿Están recibiendo o no están recibiendo? ¿O hay una redistribución del gasto familiar? ¿O qué estrategias y qué alternativas están haciendo esas familias cuando hay un descenso de las remesas? Y esa preocupación, Romeo, es una de las preocupaciones que tenemos nosotros como Naciones Unidas en el PNUD, y es una de las preocupaciones que estamos viendo, no solo en el programa, pero también a través del programa que estamos desarrollando con la Unión Europea en El Salvador, donde nos ayuda, y es uno de nuestros socios estratégicos, la UCA, y también una investigación que está haciendo IMU a este respecto. Sí. Entonces, quiero poner en el contexto que es un tema sumamente importante para el país. Amparo, iba a preguntar precisamente eso. ¿Hay investigaciones serias respecto a este tema? Digo, sobre todo porque es un fenómeno, no el tema de las migraciones, no es un fenómeno nuevo, obviamente, ni el tema de las remesas, sino más bien esta crisis, ¿no? Esta crisis nos agarra de golpes a todos los países del mundo, obviamente Centroamérica no es la excepción, El Salvador no es la excepción,
y por lo tanto había que caminar deprisa para tener investigaciones serias sobre cuál es el impacto que ha tenido en las remesas esta crisis generada en los Estados Unidos principalmente. Bueno, justamente, a ver, eso que tú estás planteando es algo que yo quería acotar, que es el hecho de que si bien la crisis empieza, como dice Mario Roger, en agosto del año pasado, en El Salvador empieza a sentirse recién ahorita. Nosotros somos una economía que de alguna manera va siguiendo las economías más desarrolladas. Y de alguna manera las elecciones hicieron que la crisis de alguna manera se sintiera un poco más tarde, no solo digamos porque todos estábamos pendientes de otro tema y estábamos discutiendo otros temas, sino también porque las elecciones implicaron una inversión importante en el país, es decir, inversión en publicidad, inversión en empleos que ahorita ya no están, ¿no? Porque los distintos partidos de alguna manera gastaron una buena cantidad de su presupuesto en ese tema electoral. Entonces, ahorita de alguna manera el impacto está empezando. Entonces, como Mario Roger menciona, con el apoyo del PNUD y de la Unión Europea, la universidad ha empezado a hacer investigaciones, pero investigaciones que de alguna manera empiecen a adelantarse a este tema y empiecen a tratar de comprender lo que la crisis está implicando en muchos niveles. Como Mario Roger dice, el nivel macroeconómico, lo que está pasando con las familias, lo que está pasando a nivel macroeconómico, ¿cómo se refleja la crisis de las remesas? A ver, a nivel macroeconómico, de alguna manera tenemos todo el tema de, por un lado, lo que está implicando la pérdida de empleos en Estados Unidos o el hecho de que la gente que todavía tiene empleo, los salvadoreños que todavía tienen empleo, los centroamericanos que están allá con trabajo, cada vez más están percibiendo un salario menor por la misma cantidad de trabajo, ¿no? Y esto está llevando de alguna manera que al recibir menos dinero acá, bueno, yo diría que dos cosas básicamente. Por un lado, hay un problema en la balanza de pagos, ¿no? Es decir, hay de alguna manera, la balanza de pagos que con las remesas nosotros podíamos de alguna manera controlar el hecho de que El Salvador importa más de lo que exporta. Y entonces de alguna manera las remesas paliaban esa desbalance que nosotros teníamos y ahorita cada vez más vamos a volver a tener un desbalance ahí. Y por otro lado, el tema de que las remesas permitían que la gente consumiera más y eso ayudaba al crecimiento del país. O sea, Amparo, no solo afecta a la crisis micro, ¿no? O la crisis familiar, digamos, de las personas que recibían las remesas, de las personas que con eso, por ejemplo, cubría los gastos de mandar los hijos a la escuela o los gastos básicos, claro, por ejemplo, para comprar la comida, sino también afecta a nivel macroeconómico la economía de todo el país. Claro, digo, de alguna manera, en términos de que era como uno de los pilares fundamentales, se supone que sigue siendo, ¿no? Pero es un pilar que cada vez va siendo más débil a raíz de esta crisis. Bueno, es un pilar que se mantiene y justamente antes de entrar ahorita contigo estábamos discutiendo eso, ¿no? Como en la región centroamericana, El Salvador es uno de los países que depende más de las remesas, es decir, nuestra economía se fundamenta muchísimo en las remesas y si bien tú decías, ya hay muchos estudios sobre el tema, realmente para hacer digamos, un factor tan importante, todavía estamos muy en deuda con las investigaciones que se podrían estar haciendo. Justamente por eso, con el PNUD y la Unión Europea hemos empezado 3 investigaciones nuevas y aquí está Olga, digamos, acompañándonos porque el Instituto de la Mujer está haciendo una de estas investigaciones importantes. Bueno, Olga, cuéntanos un poco sobre esa investigación, porque es importante como generar conocimiento respecto a este tema, ¿no? Yo creo que debido precisamente a que es bastante nuevo en la situación de la crisis, pues obviamente hace falta más información sobre esto y sobre realmente el impacto que está teniendo en las familias salvadoreñas el tema de la crisis a raíz de la reducción de las remesas. Obviamente. Sí, bueno, hacer investigación siempre es importante porque es la manera de generar conocimiento y de estar preparados para diseñar herramientas, estrategias para hacerle frente justamente a estas situaciones que se van dando. En el caso concreto del IMU, investigar sobre lo que está pasando con las mujeres y la migración y todo lo que conlleva con la migración, es decir, la captación de remesas, el hecho de que se cambian un poco, quizás se alteran un poco los roles al interior de las familias a partir de la migración y de la percepción de remesas, pues es importante porque parte de los objetivos del IMU siempre ha sido como estar a la vanguardia de qué es lo que está sucediendo con las mujeres para proponer soluciones, ¿no? En ese sentido, esta investigación pues es muy relevante para el IMU y pienso que para el país en general conocer un poco más qué es lo que sucede con las mujeres, cuál es la participación
real de las mujeres en todos estos fenómenos. Recordemos que parte de la migración reciente tiene un componente muy alto respecto a la participación de las mujeres, ¿no? Durante muchos años, quizás por el sesgo de los estudios o quizás por el sesgo de las estadísticas, mayoritariamente la migración era masculina. ¿Y no es así de esa manera ahora? Parece que no, parece estaba que, revisando digamos... un documento precisamente, estaba revisando precisamente un documento que me hicieron llegar de PNUD, y las estadísticas reflejan que continúan siendo mayoritariamente los hombres los que migran quizás hacia en El otros países. Salvador, y la brecha se ha disminuido.